Bienvenidos a mi canal. En los videos anteriores hemos hecho a la Virgen María y al San José y hoy vamos a hacer el Niño Jesús. Materiales que he utilizado son hilos del grosor 3 milímetros, son los mismos hilos que he utilizado para hacer la Virgen María y al San José. Un ganchillo de 2 milímetros y medio, necesitamos también un poco de relleno, una aguja y tijeras. Primero vamos a hacer la cuna. Formamos un anillo mágico y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y colocamos un marcador marcando el punto que tenemos en el ganchillo. Vamos a trabajar en vueltas espirales. Para saber dónde empieza y dónde termina la vuelta, colocamos un marcador. Vuelta número 2. Vamos a hacer 8 aumentos seguidos. Hacemos un aumento en cada punto de la vuelta anterior, de la primera vuelta. Dejemos 2 puntos bajos en el mismo punto. El punto que tenemos marcado es el primer punto de la vuelta, así que el último aumento hacemos en el punto anterior al marcador. Sacamos el marcador, volvemos a colocarlo y ahora el motivo de la vuelta número 3 es un punto bajo y un aumento. Y aquí también el motivo repetimos 8 veces. Un punto y luego un aumento. Un punto y un aumento. Y aquí igual, llegamos al punto anterior al marcador, sacamos el marcador, volvemos a colocarlo marcando el punto que tenemos en el ganchillo y el motivo de la vuelta número 4 son 2 puntos bajos y un aumento. Primero 2 puntos bajos por separado y ahora 2 puntos bajos en el mismo punto. Y también repetimos el motivo 8 veces. Tenemos que llegar hasta el punto anterior al marcador. Estas ya son todas las vueltas con los aumentos. Ahora tejemos 16 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 32 puntos. Llegamos al punto del marcador, colocamos el marcador y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Ya tengo las 16 vueltas sin aumentar hechas. Ahora vamos a ir cerrando la parte de arriba. El motivo de la primera vuelta de los menguados son 2 puntos bajos y un menguado. Hacemos 2 puntos bajos por separado y ahora un menguado. Cogemos la mitad del punto siguiente, las partes delanteras, y hacemos un punto bajo. Y repetimos 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos juntos. 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos juntos. Repetimos el motivo hasta llegar al punto anterior al marcador. Deberíamos terminar con un menguado.
La segunda vuelta de los menguados. El motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto bajo y ahora un menguado. Un punto bajo y 2 puntos bajos juntos. Y también repetimos el motivo hasta llegar al punto marcado. Ahora, vuelta número 3 de los menguados. Es la última vuelta donde vamos a menguar también 8 puntos. Tenemos que hacer 8 menguados seguidos. Ahora sacamos el marcador, hacemos un punto deslizado, cortamos el hilo un poco largo, cerramos el punto, enhebramos una aguja y ahora pasamos el hilo por todos los puntos, por la parte de fuera. Tiramos de la hebra y el hilo escondemos dentro. Y ya tenemos la cuna hecha. Ahora vamos a hacer el niño Jesús. Vamos a empezar por la mantita, así que con el color en color blanco formamos un anillo mágico y hacemos 8 puntos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y aquí también vamos a trabajar en vueltas espirales, así que colocamos el marcador para marcar el punto que tenemos en el ganchillo, que es el primer punto de la vuelta. Y el motivo de la vuelta número 2 también es un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Así que empezamos. Y hacemos un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Llegamos al punto anterior al marcador, sacamos el marcador, volvemos a marcar el punto que tenemos en el ganchillo. El motivo de la vuelta número 3 vamos a repetir 2 veces. Tejemos 6 puntos bajos y luego hacemos 2 aumentos seguidos. 6 puntos bajos. Y ahora un aumento, son 2 puntos bajos en el mismo punto. Otra vez un aumento y repetimos el motivo, 6 puntos bajos y otra vez 2 aumentos seguidos, un aumento y otro aumento. Volvemos a marcar el punto y hacemos 5 vueltas sin aumentar.
Tenemos 8 vueltas. Ahora vuelta número 9. El motivo que vamos a hacer en esta vuelta son 6 puntos bajos y 2 menguados seguidos. El motivo repetimos 2 veces. Primero tejemos 6 puntos bajos. Y ahora primero hacemos un menguado. Y ahora hacemos otro menguado. Y el motivo repetimos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Y ahora un menguado y otro menguado. Deberíamos tener 16 puntos. Ahora hacemos una vuelta sin menguar. Tejemos 16 puntos. Vuelta número 11. Hacemos 10 puntos bajos. Y ahora hacemos 10 puntos de cadeneta. Y ahora saltamos todos estos puntos que nos quedan hasta el marcador, que deberían quedar 6 puntos. Hemos hecho 10, nos quedan 6, los saltamos y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Podemos sacar el marcador y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Ahora subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto y primero tejemos 10 puntos sobre los puntos bajos de la vuelta anterior y luego otros 10 puntos sobre las 10 cadenetas. Así que en total tenemos 20 puntos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y cerramos la vuelta en el punto que tenemos marcado. Y ahora
Subimos otra vez un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador y hacemos 4 vueltas sin aumentar y sin menguar, 4 vueltas de 20 puntos bajos. Empezamos en el mismo punto donde hemos cerrado la vuelta. Y hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Y ahora el motivo de la siguiente vuelta, que es primera vuelta de los menguados. Hacemos un punto bajo y ahora un menguado. Un punto bajo y un menguado. Y repetimos el motivo durante toda la vuelta. Y como el motivo no nos sale perfectamente, después del último menguado nos quedan 2 puntos. Dejemos estos 2 puntos juntos. Hacemos otro menguado más. Y cerramos la vuelta. Sacamos el marcador, subimos un punto de cadeneta. Y ahora, la última vuelta de los menguados, vamos a hacer un menguado durante toda la vuelta. Deberíamos hacer 6 menguados y aquí también nos va a quedar un punto después de hacer el último menguado. Seis menguados, dejemos el punto que nos queda y cerramos la vuelta. Hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo un poco largo y enhebramos una aguja. Ahora la última parte que hemos hecho la dejamos doblada por la mitad, pegada, un lado con el otro lado. Y por aquí metemos un poquito de relleno. Ahora vamos a hacer el niño Jesús. Con el hilo en color carne formamos un anillo mágico y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta, colocamos un marcador, marcando el punto que tenemos en el ganchillo. Y el motivo de la segunda vuelta es un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Sacamos el marcador y cerramos la vuelta.
subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador y ahora hacemos 3 vueltas sin aumentar. 3 vueltas de 12 puntos bajos. Ahora, vuelta número 6, hacemos 6 menguados seguidos. Antes de cerrar la vuelta, rellenamos un poquito la cabeza y cerramos la vuelta. Y vuelta número 7, subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y vamos a hacer 6 aumentos seguidos. Y cerramos la vuelta. Vuelta número 8, subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y el motivo de la vuelta número 8 vamos a repetir 4 veces. Aumentamos 4 puntos en esta vuelta. El motivo que vamos a repetir son 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos y un aumento. Y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Ahora enhebramos una aguja con el hilo en color blanco, con el mismo color que hemos hecho la mantita. Ahora colocamos el niño Jesús dentro de la mantita y lo cosemos.
Y ahora le vamos a marcar un poquito los ojos. Los ojos voy a marcar sobre la vuelta número 3. Y ya tenemos el niño Jesús terminado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.